Buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradecer al Colegio de Burgos el habernos invitado a su sede. También disculparme en nombre de los compañeros de Barcelona que realmente hemos venido a la carrera y con problemas de trenes y aprovecho pues para avisaros de que voy a presentar al próximo ponente, lo cual para mí pues es casi lo más lujoso de estas jornadas y me hace muchísima ilusión, pero también para disculparme en mi nombre y en nombre de Carles García Roqueta, porque es muy probable que, como que nuestro tren sale a las 3, en un momento determinado desaparezcamos. El agradecimiento para todos, pero dudo que nos veamos al final. Presentar a Javier Orduña es para mí pues un placer, porque la verdad es que aparentemente sería una presentación muy fácil si nos limitáramos a todos sus logros profesionales y a sus cargos. Pero me gustaría ir un poquito más allá y presentaros a la persona, a aquella persona, su labor y su implicación en el mundo del derecho. Y no pongas caras porque eres como muy tímido y muy humilde y realmente para todos nosotros ha sido un referente. Es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y actualmente director del Instituto de Investigación e Innovación Jurídica del ICAP y del ICAM. En este sentido, quiero destacar su impresionante labor altruista siempre en el I+D, en la investigación y en el desarrollo del mundo del derecho. Durante años ha sido magistrado del Tribunal Supremo y ninguno de nosotros va a olvidar todos aquellos votos particulares que intentaban modernizar, actualizar y europeizar la doctrina de nuestro más alto tribunal. Aquellos votos que además, en su mayoría, si no todos, han sido ratificados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cuyas sentencias se le ha citado explícitamente en muchas ocasiones. A partir de ahí la presentación se acaba y esto es una oda de agradecimiento. Quiero agradecer todo tu trabajo porque, por si no lo sabéis, Javier, porque cuando está en un congreso es un compañero y es Javier y lo pide él, siempre está disponible para una conferencia, para una webinar, para una consulta. Continúa estudiando y desarrollando nuestro derecho civil y sus principios, que desinteresadamente comparte con todos nosotros. Pero este agradecimiento no es solo mío, porque ahora quiero representar a todos aquellos que infinidad de veces nos hemos adoctrinado con tus artículos, libros, conferencias y, cómo no, con tus sentencias. Me gustaría que esta presentación simplemente te quedaras con el agradecimiento general de tus estudiantes, tus letrados, tus abogados, tus amigos, a los que siempre ayudas y siempre continúas ayudando. Muchísimas gracias, Javier. Tengo la palabra. Te doy la palabra, sí. Me has dejado sin palabras, prácticamente. No sé, bueno, te agradezco esta presentación tan cariñosa, tan emotiva. En fin, no sé muy bien qué decir, pero sí que voy a ser absolutamente transparente, no me queda otra. Y el agradecido soy yo. Estas cosas son totalmente, vamos a decir, onerosas y sinalmáticas. Es decir, yo estoy agradecido y sobre todo a la Asociación de Consumidores, porque me ofrecen una posibilidad, la posibilidad básicamente de comunicarme y de seguir haciendo cosas que es verdad que empecé a hacer desde muy jovencito, no por méritos propios, sino porque también tuve muy buenos maestros. Es decir, que en ese sentido pues he sido un privilegiado y claro, era difícil no aprender con los maestros que he tenido. Por tanto, el agradecido soy yo. Me dais siempre una acogida pues muy calurosa, un recibimiento entusiasta y bueno, pues lo que hice como magistrado, como lo que he hecho anteriormente como profesor, como investigador, yo creo que siempre ha sido un poco lo mismo, ¿no? Es decir, tratar de avanzar, ¿no? Y tratar de avanzar pensando con todas las complejidades que estamos viendo y con toda la complejidad que tiene el derecho, tratar de avanzar en el sentido de que estamos ante también una ciencia jurídica, ¿no? Y que, como toda ciencia jurídica, pues hay que
preservar, hay que cultivar y sobre todo hay que de alguna forma aplicar, fundamentalmente pues a través de métodos y de sistemas, ¿no? Eso siempre me ha preocupado fundamentalmente porque me lo han enseñado, ¿no? Entonces, de hecho, los casos que hemos visto aquí pues me van a también a servir, ¿no? Yo, por tanto, el agradecido soy yo, agradecido a todos los organizadores, especialmente al Colegio de Abogacía de Burgos, al Ministerio, que ha tenido también la gentileza de colaborar y estar atento también a lo que aquí se dice, y en general a todos vosotros, porque la verdad es que recibo unas muestras de cariño y de afecto que la verdad es que me emocionan y que, en fin, no es que sea tímido, es que tengo una capacidad también limitada de recibir tantas y la verdad es que me sigue emocionando. Bien, dicho esto, pues nada, tengo que dar una conferencia aquí en teoría magistral que voy a intentar que sea lo más, aunque estas conferencias magistrales son un poco tostón, pero voy a intentar que sobre todo sea pedagógica. Lo primero que tengo que decir es que no hace falta que apuntéis nada porque lo que os voy a decir va a estar publicado, está publicado en el Instituto I+D del ICAD de Barcelona, va a estar publicado la semana que viene en el diario La Ley, pero también lo voy a entregar aquí a los organizadores para que tengáis acceso. Y fundamentalmente de lo que se trata es de un periodo de reflexión. Es decir, tenemos que reflexionar porque es verdad que podemos pensar que estamos ante un cierto impasse, sobre todo a tenor de la última jurisprudencia de la Sala Primera o de la reciente jurisprudencia de la Sala Primera. Y yo creo que es bueno que reflexionemos. Además, es por la labor esta que ahora pues me habéis encomendado, ¿no? Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona y desde el Colegio de la Abogacía de Madrid. Bueno, vamos a darle la posibilidad también a los colegios, ¿por qué no?, y a todos los abogados, de que sean también vehículos de transmisión, pues vamos a decir, de investigación. Y si puede ser además de excelencia, pues mucho mejor, porque es que tenéis tenéis todo el ámbito competencial, la legitimación, es decir, todo esto lo tenéis porque los colegios tienen magníficas bibliotecas, que son centros de saber, siguen siendo centros de saber. Tenéis unos microscopios privilegiados porque veis la realidad jurídica y social, cultural de primera mano, podéis interrelacionar con ella, la podéis procesar con datos, configurar, digamos, jurídicamente, y todo eso supone un laboratorio, digamos, muy especializado. Por tanto, el dar el salto a que los colegios puedan ser también altavoces de ciencia y de investigación, pues es una cosa que es totalmente posible y no está reservada únicamente ni a las empresas ni tampoco a las universidades, ¿eh? Por tanto, ese salto ahora pues estoy un poco ocupado en esto y por eso me ha permitido la posibilidad también de hacer unos estudios de reflexión, ¿no? Me voy a referir a este, que nos va a servir un poco para hoy, y luego saldrán otros, ¿no? Pero básicamente en esta línea de investigación. Bien. Te dejo. Bien. Me quiere mucho, pero me deja. Esto es. Mirar, la ciencia se define como ciencia, entre otras cosas, porque es capaz, por decirlo de alguna forma, de ser un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues un sistema es un conjunto organizado de elementos en el cual hay una lógica de interrelación de esos elementos, ¿eh? Bien, en la medida en que ese sistema, como interrelación de elementos, es capaz de explicar el saber aplicado que tenemos, pues entonces refunda, digamos, la propia ciencia. Esta idea de entender la ciencia, el nivel de la ciencia a través de la propia autoexplicación que tiene su sistema, el sistema científico, para poder comprender y explicar el saber acumulado, pues es una cosa que no es nueva, pero nos viene muy bien porque nos viene muy bien para el caso en general que vamos a ver. Nos viene muy bien porque nos viene a decir que, bueno, pues cuanto más capaces seamos de, fundamentalmente, de establecer esa interrelación de los elementos que componen, digamos, el microscopio de la ciencia, pues más nivel científico vamos a tener. Bien, y bueno, pues esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque, efectivamente, esto se pone en cuestión muchas veces
cuando efectivamente los elementos que tenemos en la ciencia jurídica pues mudan, cambian o son simplemente fenómenos nuevos, ¿no? Entonces, claro, cuando esto se produce, pues siempre hay una tendencia muy clara. Hay unos movimientos que siguen pensando fundamentalmente en una posición muy dogmática, muy estática, poniendo el ejemplo o la distinción entre Ptolomeo y Galileo, lo que era la ciencia antigua y la ciencia moderna, pues diríamos que en un geocentrismo, es decir, tenemos instituciones que las ponemos en el centro del sistema, de la cosmología, incluso en la orbitación de los conceptos y de la propia gravedad de los mismos, y de ahí no nos movemos. Es decir, ese es un sistema cerrado, no nos movemos. Cuando hablamos de la contratación bajo condiciones generales y de este principio de transparencia, realmente si esto lo aplicamos a estas dos visiones, digamos, de cosmología, que sería la de Ptolomeo y la de Galileo, pues se ve claramente. En el sistema de Ptolomeo, Ptolomeo fue un astrónomo de los años 140 después de Cristo, uno de los padres, digamos, de la astronomía y, por tanto, importantísimo. Su visión del cosmos, de la astronomía, duró casi 1400 años, hasta que llega un poco la edad moderna de la investigación, con Descartes, con Galileo, Bacon, etc. Bueno, pues estos son los que realmente establecen un poco el sistema moderno, digamos, de experimentación, y cambian, obviamente, lo que entendemos por esa explicación de saber. La explicación de saber deja de ser tan dogmática, vamos a decir, tan subjetiva, y pasa a ser un poco más objetivable. Y desde el punto de vista de experimentación ajena al propio, digamos, a la propia persona o a la propia subjetividad del investigador. Bien, jurídicamente esto vendría a significar, y por centrar un momento histórico, un contexto que sería la codificación, pues en el sistema de Ptolomeo, pues el sistema es muy dogmático. Lo que se ve es digamos, geocentrismo basado muy claramente en lo que es el ámbito del contrato por negociación, en el pacta sunt servanda, como una línea vertebral del mismo, que a su vez arrastra pues, todos los conceptos que hemos aprendido, fundamentalmente derivados de los códigos, pues arrastra todos los principios procesales. Al fin y al cabo, aquí se está hablando del principio de rogación, lo veremos más adelante, del principio de congruencia. Bueno, esto es una traslación clarísima de lo que es el eje vector de la autonomía de la voluntad, es decir, del pacta sunt servanda. Usted, juez, no vaya más allá de lo que yo le estoy pidiendo. Usted, juez, no me dé otra cosa que yo le estoy pidiendo. Como veis, un corsé fundamentalmente que gira en torno fundamentalmente a una idea, digamos, transformadora o configuradora del derecho sobre la palabra dada, sobre el pacta sunt servanda. Bien, todo esto fundamentalmente cambia con vamos a decir, con el ámbito de la nueva, digamos, doctrina o de la nueva forma de explicar ese saber, cuando efectivamente empezamos a entrever fenómenos jurídicos que no se rigen ni por esa cosmología o por esa órbita, ni tampoco por la fuerza gravitatoria del contrato por negociación. Sencillamente es otra parte, diríamos, de la galaxia o del universo, que tiene también su propia fuerza de expansión. Y esto se produce constantemente en el derecho. Y uno de los efectos ya conocidos, porque esto ya don Federico de Castro en los años 70, 75 ya habló sobre las condiciones generales, pues se empieza precisamente sobre las condiciones generales como modo de contratar. Aquí ya es verdad que hay una primera sentencia que yo fui ponente, que es la de 18 de junio de 2012, en donde precisamente se trae a colación porque se habló allí de los distintos, por decirlo, paradigmas que suponían esta cosmología. Había una cosmología del contrato por negociación que tenía unas bases y básicamente servía para una contratación entre iguales, formalmente entre iguales, y había otra vía de aplicación que sería, obviamente, por el contrato bajo condiciones generales, que ahí, en el año 2012, ya tenía una fuente, es decir, ya tenía una cosmología distinta, que eran las directivas europeas. Ahí ya se dijo claramente que efectivamente esos controles eran distintos, obedecían a razones distintas y, por tanto, obedecía a reglas jurídicas, a principios distintos. No podíamos mezclar, por tanto, por decirlo de alguna forma, los principios propios del contrato por negociación de los principios propios que íbamos a ver en el ámbito del contrato bajo condiciones generales, bajo las directivas.
Y esto es muy importante porque en el fondo es lo que vamos aquí a observar. En el fondo, toda esta nueva cosmología que se produce con estos nuevos, vamos a decir, y que van a seguir produciéndose, porque lo bueno de esto es que se va a producir en la inteligencia artificial, en el tratamiento de Big Data, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar estos mismos problemas y también necesariamente una plasmación clarísima de la proyección de este nuevo principio, que es el principio jurídico de la transparencia. Bien, pues esto se produce fundamentalmente porque ese nuevo universo que se abre, o esa nueva cosmología, ya rige bajo el principio, y es muy importante, de la primacía del derecho de la Unión Europea. Esto es fundamental. Esta primacía del derecho de la Unión Europea nos está, por lo tanto, llevando a un nuevo marco en donde van a surgir principios, reglas, relaciones entre elementos distintos al que podemos observar en el ámbito de nuestro derecho interno, tanto del derecho interno sustantivo, del contrato por negociación, como del derecho procesal. El tema de esto es que además, o la cuestión interesante es que además este principio de primacía de la Unión Europea, que por cierto, lo digo porque no toméis nota porque el artículo lo vais a tener, pero es importante recordarlo. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea fue consagrado nada menos por la jurisprudencia del TJUE en la sentencia de 15 de julio de 1964. Primacía que fue o ha sido reconocida por nuestro Tribunal Constitucional, que ha sido también reconocida por la Sala Primera en la famosa sentencia de las cláusulas suelo, pero también la sentencia 469/2015 y otras muchas que os pongo aquí, y primacía que además ha sido regulada normativamente en el artículo 4 bis dado por la nueva regulación de la Ley Orgánica 7/2015, es decir, bueno, en el cual se nos dice que los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, hay un criterio de preferencia de esa aplicación que ya obliga a nuestros jueces, a magistrados, nuestras juezas, nuestras magistradas, la obliga a aplicar. No es una cuestión, por tanto, digamos, de elección o de opción, sino que viene imperativamente por nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero también hay que señalar, junto con esto, que la propia jurisprudencia del TJUE ha remarcado que esa jurisprudencia que dicta el TJUE respecto al contenido y alcance de las directivas europeas, que es esos nuevos elementos conceptuales que nos están ahora ya conformando nuestra realidad jurídica, pues esto se instaura dentro del marco específico de la función judicial. Es decir, la función judicial de nuestros órganos jurisdiccionales nacionales tienen necesariamente que entender, aprender, que participar precisamente de toda esta doctrina jurisprudencial del TJUE. Y esto porque insiste el propio TJUE no solamente por su aplicación prevalente, que sería el artículo 4 bis que acabo de citar, sino porque representa, fijaros bien, un asunto de interés público y de interés general. Sentencias como la de 30 de abril de 2014 del TJUE, conocida por la cláusula multidivisa, o sentencias como la de 26 de febrero de 2015, son sentencias que nos recalcan claramente ese asunto de interés público, ese asunto de interés general y esa aplicación de oficio que se deriva precisamente de esa función central conformadora que tiene ahora mismo el derecho de la Unión Europea a través de la aplicación e interpretación que hace el TJUE, pero de esos nuevos elementos donde vamos a sacar la racionalidad, ese elemento lógico para explicar el saber, que ya no lo sacamos directamente del Código Civil ni de nuestro derecho patrio procesal, sino que lo tenemos que sacar ya. Y, por tanto, es una labor también de erudición y de estudio de todas estas aplicaciones de estas directivas. Y esto es muy importante, porque si esta labor no se hace, no se realiza, pues se dan pasos a ciegas. A veces parece que se avanza en una dirección y de repente encontramos sentencias que dan 3 pasos para atrás. Incluso a veces hay ámbitos contradictorios. Y me voy a apoyar también en los ejemplos que hemos tenido aquí tan prácticos que se han dado en estas sentencias para observarlo. Mirad, en el primer caso, en el caso del seguro, pues el magistrado, con muy buen criterio, ha empezado a seleccionar la norma aplicable y tal, pero al final parece ser que ha llegado a la conclusión de que muchos de estos criterios no eran aplicables. Es decir, bueno, pues aquí lo que vamos a tratar de apuntar es por qué muchos de estos antiguos conceptos no son aplicables. Porque, evidentemente, si ahora nos vamos al contrato de seguro, que eso es lo que besa este artículo, nos daremos cuenta que hay
distinciones escolásticas, como es, obviamente, la distinción entre la cláusula limitativa y la delimitadora. Obviamente es una cuestión irresoluble. Entonces, como el misterio de la Santísima Trinidad, es una cuestión de fe. Tú te lo crees, pero no intentes jamás comprenderlo, porque es imposible de comprender. Entonces, bueno, por eso el propio Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que en última instancia, pues bueno, pues una cláusula delimitadora pues podía ser limitativa. Oiga, es que al revés también puede pasar. Por tanto, si realmente nos vamos al derecho de la Unión Europea, observaremos cómo efectivamente es innecesaria esta distinción. Porque la primacía del derecho europeo, a través de la Directiva 93/13, nos dice que efectivamente al contrato de seguro es aplicable, obviamente, la Directiva 93/13. Y si le es aplicable, la pregunta es muy sencilla. Oiga, pues usted, señor juez o jueza, aplíqueme el principio de transparencia de la directiva. Vamos a olvidarnos un poco de si lesividad es abusividad. Obviamente, la Ley de Contrato de Seguro de 1980 sí que conocía el concepto de abusividad porque la Ley de Condiciones Generales alemana es del 77. Pero claro, no quiso meterse en ese jardín y habló de lesividad, que en puridad es una cosa distinta a abusividad, pero que en el fondo la Sala Primera no tiene más remedio que decir que, bueno, que cuando hablamos de lesividad, pues hablamos en cierto sentido también de abusividad. Bien, a mí en ese sentido no hago cuestión por esta distinción. Lo que está claro es que la primacía del derecho europeo implica aplicar la Directiva 93/13 y en la Directiva 93/13, si la leéis, no hay cláusulas limitativas y delimitadoras. El principio de transparencia, a diferencia del principio, o si queréis, del control de contenido, que sería el principio de conmutatividad, es decir, la relación o equivalencia entre derechos y deberes de las partes, precisamente se aplica a todo el contrato, a las cláusulas principales y a las cláusulas accesorias. A diferencia del primer, digamos, control, que efectivamente el artículo 4.2 impide directamente al juez pues, valorar por el principio, vamos a decir, de libertad de precios, impide valorar directamente pues, el ajuste, la adecuación entre el precio y la prestación de servicio dado. Pero bueno, no así con respecto al principio de transparencia, cuya aplicación es transversal al propio contrato de seguro y cualquier otro contrato sujeto a condiciones generales. Por tanto, oiga, hay que decir la norma jurisdiccional que realmente lo que estamos aquí discutiendo es la abusividad de una cláusula, llámese o califíquese como delimitadora o como limitativa. Porque el problema, y esto lo digo por experiencia, muchas veces no está tan solo en decir, oiga, es limitativa o es delimitadora. El problema, un contrato es un sistema, en teoría, de reglamentación de intereses, en este caso predispuesto. El problema está precisamente en la correlación que tienen muchas cláusulas limitativas con las delimitadoras. Y ahí es donde falla muchas veces el elemento de la comprensibilidad. Por tanto, oiga, mire usted, el juicio de transparencia, de comprensibilidad, al final necesariamente parte por una regla clara, que es por una interpretación sistemática del contrato. Por tanto, no podemos hacer interpretaciones, vamos a decir, estancas. Leo por una parte las cláusulas limitativas, leo por otra parte las cláusulas delimitadoras, aunque después me referiré a esto. Pero en cualquier caso, esta distinción, lo digo para que vayamos entrando un poco en esta filosofía o esta sistematología de ver las cosas, ya no me resulta aplicable. Esto me resultaría aplicable únicamente en el contrato de seguro por las peculiaridades de la Ley de Contrato de Seguro de 1980. Ni siquiera la teoría general, cuando hablamos del objeto de contrato, encontramos esta distinción entre cláusulas limitativas y cláusulas delimitadoras. Encontraremos la distinción clásica de cláusulas principales o esenciales del contrato y accesorias, pero no encontraremos esta clasificación. Por tanto, esto no es ya un elemento determinante de ningún control. Lo es desde el punto de vista de la jurisprudencia, vamos a decir, tradicional, del ámbito que hizo la Sala Primera, que es una jurisprudencia tradicional obviamente pensada, elaborada y dirigida desde el contrato por negociación, evidentemente, desde el sistema interpretativo del contrato por negociación, pero no desde el sistema de la primacía del derecho de la Unión Europea y de la interconexión lógica de los elementos definitorios que dan las directivas, especialmente la Directiva 93/13. Por lo tanto, yo creo que lo primero es tomar conciencia de que efectivamente estamos ante un nuevo marco de comprensión. No lo digo porque la transparencia lo sea, pero que ese nuevo marco de comprensión es básico o va a ser básico precisamente este nuevo principio, el principio de transparencia. Mirad, el cártel que hemos visto fundamentalmente de los coches. Al final, si os dais cuenta, lo que se está discutiendo en las leyes de competencia, ojo, no hay que perder de vista que la primera ley que habló fundamentalmente de una posición de abuso fue precisamente la ley de
digamos, de restricción de prácticas abusivas de 1963, de la competencia, en donde realmente se contiene ya una sanción precisamente a estas prácticas abusivas. Bueno, si al final nos vemos que hay una clara interconexión entre lo que es el mercado, las leyes de defensa de la competencia y lo que es fundamentalmente el ámbito de la contratación bajo condiciones generales, entendida como práctica, como un fenómeno totalmente unido, integrado, obviamente, al propio mercado. Y, por tanto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fijaros bien, de 15 de marzo de 2012, ya nos decía, fijaros bien, que para que un juez jurisdiccional nacional pudiera valorar el posible carácter abusivo de una cláusula, podía, fijaros bien, apoyarse como elemento de razonabilidad en la declaración de una práctica restrictiva de la competencia. Es decir, que la podía tomar en consideración. El viaje es de ida y vuelta. Es que también una práctica, o mejor dicho, una cláusula que posiblemente puede ser declarada abusiva en el ámbito de la contratación bajo condiciones generales, también puede permitir que el Tribunal de la Competencia entienda que efectivamente o la acoja como un elemento de razonabilidad posiblemente de una práctica restrictiva o colusoria de la competencia. Es decir, está totalmente unido. Y eso es lo que nos manifiesta la realidad. Porque si nos vamos a contratos de seguro, bueno, hay contratos de seguro donde tienen productos de inversión. Evidentemente. Se formulan como contratos de seguro, pero en el fondo lo que están adaptando o ofertando al cliente es un producto especulativo de inversión. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos legislación de consumidores o legislación de productos financieros complejos, etcétera. Lo que nos demuestra esta realidad es que precisamente el derecho a la competencia, y esto es una cosa que hay que decírselo fundamentalmente a los que estudian el derecho a la competencia, ya no empieza únicamente de una forma estanca en prácticas, vamos a decir, colusorias o verticales propias de lo que ha sido la competencia desleal. Por ejemplo, que se reúnan estos 3 o 4 en un hotel de Londres, ¿no? No, empieza precisamente en las prácticas de contratación bajo condiciones generales, que es donde realmente se materializa ya o empieza a materializarse posiblemente esta práctica de abusos. Por lo tanto, ya no hay una separación entre lo que podemos decir calidad de negociación, sujeta únicamente al ámbito de la contratación, del derecho a la contratación, y lo que es correcto funcionamiento de mercado, sujeto única y exclusivamente al derecho a la competencia. Si nos damos cuenta, la realidad ya es uniforme. Por tanto, oiga, los jueces de la competencia, claro que deberían tener en cuenta la práctica de contratación, como a su vez, obviamente, los jueces que traten sobre ámbitos civiles o de responsabilidad civil o mercantil pueden tener en cuenta las prácticas restrictivas que hayan tenido lugar en el ámbito de la competencia. ¿Por qué? Porque en la realidad económica ya hay una protección clarísimamente, una coyunda entre la protección del consumidor, entendido como una protección debida fundamentalmente a una parte que sufre una asimetría de información y, por tanto, que está en peores condiciones de defender y de comprender su situación económica y jurídica en ese contrato, pero también hay un marcado carácter de aplicación de defensa del correcto funcionamiento del mercado. Y solamente tenéis que leer el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 3, el artículo 120, el artículo 169. La protección del consumidor está integrada dentro de las políticas sociales de la Unión Europea, pero también dentro de su sistema económico. Y por eso, cuando el comunicado de la Comisión Europea, precisamente sobre las cláusulas, la contratación bajo condiciones generales, este comunicado está muy bien, de 27 de septiembre de 2019, nos dice fundamentalmente que la Directiva 93 es una directiva de principios, ojo, de principios nuevos, principios que no están en nuestro Código Civil ni en nuestras normas procesales, son principios nuevos. Por tanto, una nueva cosmología que tendremos que atender desde la propia base, vamos a decir, conceptual, interrelacional de los elementos de esa cosmología. Esos principios nuevos, se dice que la directiva es una directiva de principios, ojo, y que esos principios son los que están expresamente declarados, entre ellos el principio de buena fe, el artículo 3 de la Directiva 93, pero también, ojo, los que el propio Tribunal de Justicia decanta a través de ese artículo 3 o ese principio de buena fe. Y claramente ha decantado dos.
el principio de conmutatividad entendido efectivamente como equilibrio de derechos y deberes, fundamentalmente, y el principio de transparencia, que es el que posteriormente ha decantado, con aplicaciones distintas, porque es verdad que el principio de equilibrio de, vamos a decir, de derechos y deberes no puede afectar al elemento esencial, salvo que haya norma habilitante interna, el artículo 4.2, pero sin embargo el principio de transparencia es transversal, afecta a todo ámbito de contrato, por tanto, a todas las cláusulas del contrato, como acabo de decir. Aquí lo importante a retener es que ya estamos cambiando esa forma. Fijaros, ¿hasta qué punto esto es innovador? Si se lo preguntáramos al supervisor español, nos diría que esto hoy por hoy es casi ciencia ficción, porque yo ya estoy hablando de un supervisor integrado, porque obviamente tanto la calidad de negociación o de contratación como la calidad de competencia va a ser la misma, y sin embargo el supervisor está pensando en, por decirlo de alguna forma, en sectores estancos. Por eso tenemos una dirección de seguros, tenemos una dirección de bancos, tenemos un supervisor únicamente que atiende al ámbito bancario, que no atiende obviamente al ámbito de consumo, y el consumo lo tenemos un poco desperdigado, porque no hay dentro del supervisor una figura específica. El supervisor moderno tiene que ser totalmente integral, porque evidentemente, insisto, los contratos actuales son contratos donde integran las distintas posiciones del consumidor, que es prácticamente el ciudadano, y lo integran desde una perspectiva global, tanto con los servicios o prestaciones, vamos a decir, de contratos financieros complejos, pero también con seguros o con cualquier otro tipo, vamos a decir, de prestación o de ofertación de servicios. Al final, lo que nos dice la directiva, con base a las sentencias que aquí tenemos apuntado, es que precisamente la Directiva 93 está para favorecer y fortalecer lo que se llama la protección del consumidor, pero también la equidad y el correcto funcionamiento del mercado. Estas pautas son claves para entender precisamente esta nueva conectividad que presentan estos principios y que son transversales precisamente por eso, porque representan interés general, pero interés general entendido también como interés económico, como interés de la sociedad y como principio europeo del propio sistema económico europeo que consagra el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Dicho esto, pues es que el marco donde se produce esto es también realmente expansivo y es propio, no es del derecho interno, es propio. Y se produce, fijaros bien, en un concepto muy importante, que es el concepto de orden público comunitario. El concepto de orden público comunitario. Bueno, el concepto de orden público, en principio, eso ya lo dijo don Federico de Castro en un artículo que os recomiendo, bueno, es un poco latazo, pero os recomiendo porque es una lectura importantísima. Lo dijo en un artículo que prácticamente es su testamento, porque este artículo se publica en el 82, en 1982, y él fallece en 1984. Y es un artículo que precisamente ya plantea todo esto, pero obviamente dentro de la órbita de nuestro Código Civil, porque no estaba, obviamente, el ámbito de la Directiva 93, todo el ámbito de desarrollo. España tampoco había ingresado aún en la Unión Europea y, por tanto, pues evidentemente pues está limitado a nuestro derecho nacional. Pero el artículo se titula Notas acerca de las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad. Y ahí ya plantea, fundamentalmente, que efectivamente la autonomía de la voluntad es esplendorosa, es en 1255, pero ya hay un doble juego. Hay un juego en donde efectivamente, artículo 1091 del Código Civil, en donde, acordado, las partes contratantes tienen que cumplir las cláusulas contractuales como si fueran leyes, ese símil que hace el 1091, pero también nos dice don Federico, oiga, es que eso es así, porque eso es la ley, es el 1255, pero es que el propio 1255 nos dice, sin más limitaciones, que la ley, pone otra vez la ley, el orden público y la moral. Por cierto, moral que tendrá que ver, luego si queréis preguntadme lo que queráis, sobre la moral que es la que justifica la ley de Azcárate. Los préstamos usurarios. ¿Pero cómo juega el orden público y la moral? Pues juegan como cláusulas generales, que a su vez están dentro de la norma y, por tanto, que prevalecen sobre el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, el principio de la autonomía de la voluntad alcanza prácticamente a todos los pactos que quieran convenientes, pero tiene como limitaciones el orden público y la moral. Eso significa que se superponen. Pues bien, ese concepto de orden público abstracto, como concepto o cláusula general, es también, en teoría, el que se trabaja también en las normativas, en las directivas europeas. Cuando se nos dice fundamentalmente que el principio de efectividad es un concepto de orden público, comunitario, lo que se nos está diciendo es varias cosas. La primera es que es de aplicación preferente sobre nuestro derecho. Es
sobre nuestro derecho nacional, porque ese es el primer criterio que decía don Federico. Oiga, es que el orden público lo que establece es una prioridad de aplicación. Ante dos normas, la autonomía de voluntad, acordados, artículo 1091 del Código Civil, y ante el 1255, orden público, pues a veces prevalece el orden público, cuando debe prevalecer, sobre la autonomía de voluntad, artículo 1091. Por tanto, establece ya un criterio de preferencia de aplicación. Es lo que entendemos como concepto de orden público imperativo. El TJUE, os pongo aquí todas las sentencias, lo ha dicho hasta la saciedad. Pero luego, y voy a lo que a mí me resulta más importante, es que ese concepto de orden público se traduce en un concepto de orden público comunitario en donde, fijaros bien, fundamentalmente lo que hace es desarrollar esa cláusula general de orden público de acuerdo a todas las funciones, objetivos y, por decirlo de alguna forma, directrices que realmente tiene encomendadas la Unión Europea. Por lo tanto, en el orden público entra el orden público como norma imperativa de aplicación preferente, pero también entra todos aquellos desarrollos conceptuales, interrelación de elementos, de conceptos, de datos, que permiten, fijaros bien, a la Unión Europea, bajo su ámbito de competencia, conseguir las funciones, los objetivos que tiene por el Tratado de Funcionamiento asignados. Eso también es orden público. Eso también es orden público. Y eso permite que, efectivamente, estos conceptos de principio de efectividad pues tengan también un desarrollo conceptual, que no sean simplemente un criterio de preferente aplicación, sino que tenga un criterio, digamos, de aplicación. Pero como también lo permite en el principio de efectividad, también lo permite, obviamente, en el principio de transparencia. Es decir, en todos aquellos principios, en todos aquellos elementos conceptuales que determinan la racionalidad de ese sistema, del sistema de preferencia de aplicación del derecho europeo, y que prevalece conceptualmente incluso sobre nuestro propio desarrollo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante porque si no lo tenemos en cuenta, no sabemos operar, no sabemos intervenir, porque estamos mezclando elementos de lógica jurídica de sistemas distintos y, por tanto, ahí llega o alcanzamos una confusión total y absoluta. Por tanto, es importante, para no dar pasos atrás, el tener muy claro hacia dónde nos llevan esta interrelación de elementos conceptuales que nos llegan precisamente desde el principio de superioridad, de prevalencia del derecho de la Unión Europea. Mirad, desde el punto de vista, y ya vamos a entrar un poquito ya un poco más de lleno en el ámbito de la aplicación del principio de transparencia, está claro que si hubiésemos tenido en cuenta este principio, el principio de preferencia del derecho europeo, de la aplicación de sus principios, entre ellos el principio de aplicación, digamos, extensiva, por eso de ahí el título de la ponencia de la transparencia, no se hubiesen dado numerosos pasos atrás. Cuando se planteó, voy a poner ejemplos conceptuales ya para que a partir de ahora ya se va a entender todo esto, porque bueno, está la parte un poco más dogmática, pero ahora lo vais a entender todo. Vamos a ver, nos planteamos el tema de la retroactividad de la cláusula suelo, que fue el primero que se planteó. Bueno, estamos hablando de ciencia, ¿no?, y de método. ¿Cómo nos planteamos esto? Porque claro, lo primero es el planteamiento de la cuestión. Claro, porque si nos lo planteamos desde el punto de vista del ámbito del derecho comunitario, el planteamiento es distinto que si lo hacemos desde el punto de vista del derecho nacional. Porque claro, del derecho nacional es decir, bueno, pues sí, hay una razón de nulidad, pero es con base a una abusividad. No es un concepto un poco nuevo para nosotros, la abusividad de la cláusula, de la declaración de abusividad. Y bueno, y podemos pensar que esto de la nulidad pues lo podemos hacer como hacemos las cosas por aquí, por casa, ¿no? Bueno, pues puede ser una nulidad absoluta, relativa, puede ser una nulidad pues de tipo, vamos a decir, rescisoria, es decir, funcional, no estructural. Y luego puede ser también una nulidad, al calcular sus efectos, pues desde el punto de vista de la sentencia que lo declare. Puede ser declarativa, si estamos en una acción declarativa, o constitutiva. Como veis, empezamos a mezclar elementos todos de índole nacional. Pero claro, la pregunta es, oiga, ¿y si el efecto de esta nulidad no está bajo los parámetros conceptuales del derecho interno o procesal, sustantivo procesal nuestro, sino que está en la propia directiva? Y, por tanto, habrá que analizar precisamente qué tipo de nulidad se corresponde con un concepto cuya base es el principio de efectividad, porque entonces a lo mejor la consideración es distinta. Bien, en este supuesto la mayoría de mis compañeros llegaron a la conclusión de que era preferible aplicar los conceptos nacionales. Bueno, pues al fin y al cabo, pues
podría ser una nulidad derivada de una sentencia constitutiva. La sentencia de 9 de mayo ya declaró desde ese momento pues, el carácter abusivo de la cláusula, pues podía ser un buen momento para aplicar ese tipo, vamos a decir, de eficacia retroactiva o limitada, retroactiva, de la cláusula suelo. Pero claro, esa retroactividad limitada o SNUN únicamente al momento declarativo por la sentencia, pues realmente se compadecía muy mal con el elemento conceptual de la propia directiva que daba precisamente a esa no vinculación desde el punto de vista de los efectos perjudiciales de la cláusula al consumidor, nada menos que la declaración del principio de efectividad. Por tanto, oiga, si teníamos que hacer algún tipo de análisis conceptual, de lógica, de explicación, de saber, pues lo tendríamos que hacer ya desde la directiva y no desde nuestras categorías, por decirlo, conceptuales propias. Porque la directiva, con esos principios de orden público, lo que pretende es uniformar el espacio europeo, o sea, uniformar el saber aplicado de ese espacio europeo. Y, por tanto, sería difícil de uniformar si cada país, desde sus propias categorías internas, imaginaros en ineficacia contractual, que son muy variadas, pues pudiera aplicar las suyas propias. Por lo tanto, primero, ya desde la función del propio concepto de orden público, pues ya no cumple esa función el que cada país escoja dentro de su abanico de posibilidades de ineficacia contractual la que crea más conveniente. No, eso ya no es uniformación. La uniformación tiene que venir de los propios conceptos propios, imperativos de la directiva. Y si es un principio de efectividad, pues en principio ese principio de efectividad se sobrepone, porque es un ámbito imperativo. Por lo tanto, en cualquier caso, la retroacción tendría que ser máxima, que es un poco el planteamiento que yo sostuve. Retroacción máxima y, por tanto, STUN. Pero era porque era lógico con la lógica del sistema de la Directiva 93. Y no era lógico otra solución con otras lógicas, que no dejan de ser lógicas, pero son lógicas de un sistema nacional que no tiene que ver con este nuevo fenómeno jurídico que sí que está regulado ya en el ámbito, digamos, de la directiva. Y así, si os fijáis, bien sucede o ha sucedido con todas las cuestiones que se han ido planteando y las que se plantean actualmente. Oye, mirar, recientemente la sentencia de 17 de mayo de 2022, una sentencia pues, que ha tenido que ver con todo esto, es decir, bueno, otra vez con la cláusula suelo. ¿Y qué pasó con aquellos consumidores que reclamaron en su día, pero dejaron la reclamación porque, oiga, es que vino el Supremo en el 2013, en la sentencia de mayo de 2013, nos dijo que efectivamente lo que se podía reclamar era esto, no teníamos una respuesta tampoco de la jurisprudencia del TJUE y, por tanto, oiga, pues en la apelación pues nosotros no apelamos una mayor retroactividad de esa sentencia, e incluso en el caso supuesto, pues la entidad bancaria pues apeló por las costas, se le concedió, etcétera, llegó al Supremo, bueno, y el Supremo pues pregunta, ¿no? Pregunta. Bueno, también en la forma de preguntar también podemos saber la postura previa que se tiene. Porque claro, la forma de preguntar, pues también sabemos, nos dice, todo lo que hacemos los seres humanos es información. O sea, si a mí me plantean una pregunta, por la forma de plantearme la pregunta, yo, hombre, más o menos puedo activar qué es lo que tienes en la cabeza cuando estás preguntando, ¿no? Bueno, pues y aquí, pues el propio Tribunal Supremo elevó una consulta al TJUE. Fijaros la pregunta. Lo digo para que veáis hasta qué punto estos planteamientos conceptuales son determinantes incluso de la forma de pensar. El Supremo preguntó, el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13-CE, bueno, el artículo 6, apartado 1 es el principio de efectividad, ¿eh? Se puede decir principio de efectividad, ¿eh? Se puede decir principio de efectividad o se puede decir el artículo 6, apartado 1, pues claro, decimos el artículo 6, apartado 1 y uno puede pensar, bueno, pues el artículo 6 puede tener muchos apartados, ¿no? Es un apartadillo más. Me están citando, ¿no? Un apartadillo más, ¿no? El 6.1 o el 6.1.2 o el 6.1.3, es decir, bueno, pues ancha es la normativa y, por tanto, no. Bueno, el artículo 6, apartado 1, es el principio de efectividad y yo creo que en el 2000, cuando se plantea la cuestión, que yo creo que es en el 2019 o 2020, ya se había hablado mucho sobre el principio de efectividad y sobre el artículo 6.1. Pero, fijaros bien, el artículo 6, apartado 1 de la directiva, se opone a la aplicación de los principios… Ah, aquí sí. Aquí ya no mencionamos el artículo concreto de la LEC, aquí ya hablamos de principios procesales de justicia rogada, congruencia y prohibición
de reformato impeius, que impiden al tribunal, que conoce el recurso interpuesto por el banco contra una sentencia que limitó en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula suelo declarada nula, y esto es lo que impide, acordar la restitución íntegra de dichas cantidades y empeorar con ello la posición del recurrente, o sea, de la entidad financiera, porque dicha limitación no ha sido recurrida por el consumidor. Bueno, no mencionamos el principio de efectividad. No sé, que igual el TJUE no sepa que el 6.1 es el principio de efectividad, pero sí que mencionamos la retahíla del principio de congruencia, del principio de justicia rogada, de prohibición de reformato impeius, que son principios que, si os fijáis bien, son deducibles de la autonomía de la voluntad y del pacta sunt servanda. Porque ¿qué es sino el principio de justicia rogada? Oiga, órgano jurisdiccional nacional, usted no se salga de lo que yo le pido, ¿sí o no? ¿Qué es el principio de congruencia? Oiga, si no se sale de lo que yo le pido, pues que haya una congruencia entre lo que yo le he pedido y lo que usted me da. Y el principio de reformato impeius, oiga, es que es lo mismo, yo no puedo estar peor desde el principio de, digamos, de rogación y de congruencia que hemos iniciado en el ámbito procesal. Por tanto, estamos diciendo, oiga, no sé si lo cogéis, pero es muy sencillo. Al final estamos diciendo, ¿qué se aplica antes? ¿El principio de efectividad o el pacta sunt servanda? ¿Entendéis? O los principios procesales basados fundamentalmente en la autonomía, nuestro derecho interno, que se basa fundamentalmente en una aplicación de un concepto rector que es la autonomía de la voluntad. ¿Lo veis claramente? Pero no lo preguntamos así. Lo preguntamos de una forma orientada, entre comillas, a que el Tribunal de Justicia, hombre, pues valore que aquí tenemos tres principios necesarios para la buena administración de la justicia, para la seguridad jurídica, etc. Y en el otro tenemos el artículo 6, apartado 1. El artículo 6. Bueno, pues el TJUE, claro, sabía lo del artículo 6, apartado 1, claro, pues eso ahí alcanza el TJUE, y sabía que efectivamente eso era el principio de efectividad. Y entonces nos dice, hombre, orden público, el principio de efectividad, como norma imperativa, claro que está por encima de las normas procesales. No significa que desoiga todas estas normas procesales, que son necesarias para su sistema procesal que tienen, pero en caso de colisión, acordados de Ptolomeo y Galileo, pues, oiga, no es que el principio, digamos, de autonomía sea el eje central y los demás, el principio de primacía del derecho europeo orbitre alrededor del principio de autonomía o pacta sunt servanda. No, no, es al revés. La primacía, el principio de efectividad, como proyección de ese derecho europeo, es el eje cosmológico y la fuerza gravitatoria que hace que los demás conceptos de derecho nacional pues orbitren, se adecúen, se ajusten a esa lógica, digamos, de nueva cosmología que plantea ya el concepto, digamos, de orden público económico dentro de su aplicación, por ejemplo, al principio de efectividad, como después puede ser al principio de transparencia, pero no al revés. Y nos dice, pues no, oiga, mire usted, pues evidentemente no se puede limitar, sobre todo cuando efectivamente el consumidor o el cliente pues no ha hecho o no ha desplegado una total inactividad del derecho. O sea, el TJUE tampoco quiere sancionar de una forma dogmática los propios principios de la directiva, pero sí que dice, oiga, salvo que haya tenido una absoluta pasividad, evidentemente el que no haya reclamado, pues usted tendrá que atenderlo, con independencia de que efectivamente no haya podido, o sea, contraproducente para la posición, en este caso, de la entidad financiera, la entidad bancaria, o se modifique el principio de congruencia o el principio de rogación. ¿Por qué? Porque esa protección del consumidor está reconocida en el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque además está reconocido en el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, donde la protección del consumidor forma parte del sistema económico, y porque en el artículo 120 y siguiente, el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento, ya se establece que el mercado es competitivo porque tiene unos niveles de equidad.
que significan otras cosas, que no es ni abusivo, que no es arbitrario, sino que permite una sana y libre concurrencia y, por tanto, libre de prácticas abusivas en la contratación o de cláusulas abusivas en la contratación. Si eso lo entendemos, estamos entendiendo ya una nueva forma de manifestar y de avanzar este derecho. Pero si seguimos pegados fundamentalmente a esa literatura anterior, a esa cosmología del Código Civil, pues obviamente es difícil que podamos entender esta nueva, vamos a decir, configuración normativa que nos viene de estos principios, de esta lógica jurídica de la directiva. Por eso le contesta de esa forma tan clara al TJUE. Pero es que da igual, tenemos la cuestión prejuiciada que se planteó respecto a las costas también. Oiga, pues me parece la sentencia del TJUE de 7 de abril de este año. Bueno, es una sentencia también importante y viene a decir lo mismo. Oiga, mire usted, es que hay normas procesales que limitan, aquí en este caso el 393.4, etcétera, que limitan la... Y dice, oiga, mire, estas normas procesales son importantes porque ustedes, oiga, no hay un principio, no tenemos por nosotros, la Comisión Europea no tiene competencia en la regulación de una normativa procesal de cada país, hasta ahí podríamos llegar, pero sí que tenemos funciones, objetivos y directivas competenciales que se superponen a las normas procesales. Oiga, pues las costas, pues efectivamente habrá que tener un ámbito razonable, una flexibilidad necesaria, pero hombre, lo que no puede ser es que sean un obstáculo para reclamar, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, que sean realmente auténticamente abusivas, porque impidan de una forma, obstaculicen de una forma clara, pues el derecho de reclamar del consumidor. Por tanto, hasta ahí o hasta ese punto vence las normas, digamos, nacionales procesales. Y obviamente el juez, en última instancia, tiene que dar prioridad al derecho de defensa del consumidor o del cliente. Es así de sencillo y así de complicado si lo queremos llevar correctamente a la práctica. Las preguntas que se están haciendo son preguntas que, en el fondo, responden a una cosmología, es decir, a un planteamiento lógico-jurídico de un Código Civil ya, desde el punto de vista actual de las directivas, totalmente periclitado. Es decir, no, en ese sentido yo no veo que haya vuelta atrás. Es verdad que hay que hacer mucha pedagogía y también es cierto en esta medida que el TJUE tiene que estar auxiliado también por los órganos legislativos de cada país, porque es evidente que el TJUE no puede ser una batalla, un torneo de ping-pong con cada uno de los tribunales supremos de la Unión Europea. Es decir, el TJUE al final se cansa también, porque al final parece ser que tiene que hasta que poner las sentencias. Bueno, parece que hay una carrera aquí, pues saco una sentencia, la sentencia del RPH. Bueno, es que después, coño, perdón por la expresión, viene la interpretación, me repelan, me desnaturalizan las cosas básicas que digo en las conclusiones y luego, obviamente, hay otras cuestiones prejudiciales. Oiga, mire usted, ¿cómo me ha dejado el vestido de la niña? Oiga, después de todo esto. Y pues claro, pues efectivamente es una batalla, de ida y vuelta, que al final el único que le puede poner sentido desde el punto de vista de la perspectiva de la Unión Europea, sentido es, obviamente, en este caso, el legislador. Porque es además una obligación del legislador, ¿no? Es suya. Es decir, llega un momento en el estado de la cuestión que no da más de sí, y porque la inseguridad jurídica que estamos viviendo es muy grande. Por tanto, es necesario que nos planteemos claramente, ya desde esta nueva formulación del derecho europeo, pues una nueva ley de condiciones generales que dé cumplida respuesta tanto a los consumidores como a los clientes, como a los empresarios, desde un punto de vista, vamos a decir, propio del acervo comunitario, donde efectivamente el principio de transparencia pues tiene una aplicación evidente. Porque me están haciendo señales, yo que no sé, me están haciendo señales. Desde aquí no os veo. Entonces me acuerdo de la época cuando iba a los cines, ¿no? Que iba el revisor y te ponía la linterna y decía, bueno, ¿usted qué hace aquí? Bueno, pues voy a terminar porque ya es la hora y no os quiero aburrir más, pero, y porque el artículo lo vais a tener, pero sí que es verdad que en todos estos ejemplos lo vamos a tener. Pensar, y con esto voy a terminar, la sentencia de vencimiento anticipado, lo que se peleó, lo que se dijo y después lo que pasó, bueno, pues al final es que son imposturas que ya no tienen mucho sentido. Es decir, si realmente la cláusula de vencimiento anticipado, pues obviamente era abusiva desde el punto de vista, en este caso, del equilibrio de derechos y deberes de las partes, pues evidentemente ahí se tenía que haber acabado la cuestión.
La cuestión no era que el Tribunal Supremo decidiera por el consumidor. Oiga, hemos visto las directivas aquí de la libre decisión del consumidor. Si es un derecho ya, es una línea roja ya. El consumidor podrá optar perfectamente por la integración del contrato o no, pero será el consumidor el que lo tenga que decir, no el juez o la jueza. Es que a ti te interesa esto. Bueno, es que, oiga, el niño tiene ya 40 años, tendrá que decir el niño lo que le interesa. No, es que yo creo que es mejor para ti. Pero, además, como el Tribunal de Justicia me lo ha puesto difícil y me ha dicho que solamente podemos integrar cuando sea nulo el contrato, pues además, y eso es un problema también porque estas disfunciones afectan a la lógica del derecho nacional, pues además voy a decir que en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria el elemento importante es la garantía hipotecaria. Me quedo tan pancho. Oiga, 150 años de doctrina civilística de biblioteca, se acaba de arrasar esto. Oiga, pero ¿cómo la garantía va a ser el elemento principal de un negocio complejo? Esto ni Savigny se le hubiese ocurrido en sus mejores años, mozos. ¿Cómo vas a decir? No, pero claro, es que si no el contrato subsiste y por tanto yo no puedo hacer la integración. No. Hay efectos colaterales. Cuando queremos de alguna forma hacer interpretaciones restrictivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hacemos de paso es destruir también la lógica de nuestras instituciones. Ha pasado con el vencimiento anticipado, ha pasado con la comisión de apertura, y con eso termino. Con la comisión de apertura ha pasado lo mismo. O sea, nos empeñamos en que la comisión de apertura sea un elemento fundamental del contrato. Bueno, pero es que, vamos a ver, es que no lo es que lo ha dicho el TJUE. Además, te ha dicho el TJUE, oiga, no lo puede ser porque si todo fuera elemento esencial del contrato no habría juicio de abusividad. Oiga, es que es la comisión de apertura, el gasto, todo es el elemento principal. Por tanto, usted no puede hacer el juicio de abusividad. No, no lo es. Por tanto, oiga, no me desnaturalice los elementos esenciales del contrato, que afortunadamente eso sí que es teoría general del contrato, tradicional, y sabíamos hasta esa fecha lo que era elemento principal y lo que era elemento accesorio. Y con eso termino. Como veis, el problema que hay es un problema importante, muy conceptual, porque estamos mermando no solamente la aplicación lógica de las directivas, que es fundamental, sino que además como acto reflejo estamos mermando nuestro derecho tradicional de materia de contratos. Por tanto, con esto termino y aprovechando que el Ministerio ha tenido la gentileza de estar aquí presente, reivindicamos, o por lo menos solicitamos, que se ponga fin a este sufrimiento y que tengamos una nueva ley de condiciones generales de la contratación donde tanto los consumidores, las empresas como el interés general de la economía realmente se vea atendido de una forma moderna como el siglo XXI, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias. Es un poco el ruego que hacemos.